La transmisión de emergencia interrumpió todos los canales de comunicación en la cámara del Concilio Galáctico. Gritos llenaron el aire, mezclados con el sonido de explosiones y el horrible chirrido estridente que solo podía significar una cosa. El enjambre devorador había encontrado otra víctima. El embajador Kellyan apretó sus 6 dedos contra la consola, intentando estabilizar la señal entrante. La pantalla holográfica parpadeó, mostrando una colonia minera en el borde del alcance exterior. Edificios ardían. Naves intentaban escapar, pero eran atrapadas en pleno vuelo por vehículos negros con forma de insecto que se movían en perfecta coordinación. Los colonos eran gente Silos, la misma especie pacífica que Kellyan. Su corazón se encogió al ver a los suyos morir a años luz de distancia. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar la flota de defensa? Alguien gritó desde el otro lado de la cámara. El coordinador militar, un brehén de 4 brazos llamado Borlak, revisó sus pantallas de datos. Su expresión lo dijo todo antes que sus palabras. 17 días a velocidad máxima. El grupo de batalla más cercano está a 3 sectores de distancia. 17 días. La colonia sería solo polvo y huesos para entonces. Todos en la cámara lo sabían. El enjambre devorador no tomaba prisioneros. No negociaba. Consumía todo lo orgánico y seguía adelante, dejando mundos muertos a su paso. Durante 200 años, el concilio los había combatido. Durante 200 años, el concilio había perdido la mayor parte del tiempo. Podríamos enviar un mensaje al Imperio Catar, sugirió un delegado reptiliano. Tienen naves más cerca de esa región. Borlak negó con la cabeza. Los Catar debatirán durante 3 días antes de decidir. Saben cómo funciona su burocracia. La cámara cayó en un silencio desesperado. En la pantalla holográfica, otra nave de transporte explotó. Kellyan pudo ver pequeñas figuras flotando en el espacio, sus señales de vida parpadeaban y se extinguían una a una. Quiso cerrar los ojos, pero se obligó a mirar. Eran su gente. Merecían ser presenciados en sus últimos momentos. ¿Qué pasa con los humanos? Cada cabeza en la cámara se volvió hacia el orador. Rebecca Vidal estaba de pie cerca de la parte trasera de la sala, con la mano levantada. Era alta para su especie, con piel oscura y ojos que parecían calcular todo a su alrededor. Los humanos se habían unido al Concilio Galáctico hacía solo 3 años. Apenas el tiempo suficiente para establecer embajadas adecuadas. La mayoría de las especies aún no sabían qué pensar de ellos. ¿Los humanos? Repitió Borlak como si hubiera oído mal. Nuestra flota completó su construcción hace 2 meses, dijo Rebecca, caminando hacia el centro de la cámara. Hemos estado realizando ejercicios de patrulla cerca del 7º cuadrante. Eso nos sitúa aproximadamente a 4 años luz de la colonia. Una ola de murmullos se extendió entre los delegados reunidos. El embajador Tran, un ser de energía pura contenido en una cáscara cristalina, parpadeó con lo que podría haber sido preocupación. Su flota no ha sido probada en combate real. El enjambre devorador ha destruido armadas enteras. Entonces seremos probados ahora, respondió Rebecca simplemente. Kellyan estudió a la embajadora humana. Su especie era extraña. Se mantenían erguidos sobre 2 piernas como su propia gente. Pero había algo diferente en su forma de moverse. Algo decidido, incluso depredador. Había leído los informes sobre Terra, sobre cómo se clasificaba como un mundo clase 7 de la muerte. Solo otros 12 planetas en la galaxia conocida habían obtenido esa calificación. La mayoría de las especies que evolucionaron en mundos tan duros nunca llegaron a viajar por el espacio. O se extinguieron o se destruyeron a sí mismas en guerras tribales. Los humanos de alguna manera habían hecho ambas cosas y aún así habían sobrevivido. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Borlak, claramente escéptico. 47 naves de combate, 3 portaaviones, 12 destructores, 28 corbetas, 4 cargueros de suministro. El coordinador Brehén hizo un ruido que podría haber sido una risa. El enjambre devorador tiene más de 3000 naves rodeando esa colonia. Su flota será destrozada en minutos. Rebecca no se inmutó. ¿Nos enviarán las coordenadas de la colonia o no? Cada segundo que debatimos es otro segundo que esa gente muere. Esto es una locura, dijo el embajador Tran. El concilio no puede autorizar una misión suicida. Estaríamos enviando a la flota humana a una muerte segura. Ustedes no nos están enviando, corrigió Rebecca.
Nos ofrecemos voluntarios. Hay una diferencia. Kellyan se encontró hablando antes de darse cuenta completamente. Yo voto que sí. Dejen que los humanos lo intenten. Su voz se quebró ligeramente. Esa era su gente allí abajo. Sus propios primos genéticos siendo masacrados. Si había siquiera la más mínima posibilidad, tenía que tomarla. La votación se movió rápidamente después de eso. 12 especies votaron sí. 8 votaron no, 3 se abstuvieron. Fue suficiente. Borlak transmitió las coordenadas al dispositivo personal de Rebecca. Su flota necesitará alcanzar velocidades superiores a la luz que solo hemos teorizado. Incluso con los mejores motores del concilio, llegarán demasiado tarde. Nuestros motores no son motores del concilio, dijo Rebecca. Tocó su placa de comunicación. Vidal a mando de flota. Ejecuten protocolo de respuesta de emergencia. Código de autorización, despertar del depredador. Una voz respondió inmediatamente desde su placa. Mando de flota confirma. Todas las naves entrando en preparación de combate. Cálculos de salto completos. Llegaremos a la colonia en 43 minutos. 43 minutos. La cámara entera quedó en silencio. Eso era imposible. Ninguna nave conocida podía cruzar 4 años luz en 43 minutos. La física no funcionaba. Las matemáticas no lo permitían. ¿Cómo? Susurró Borlak. Rebecca sonrió, pero no fue una expresión cálida. Le recordó a Kellyan los vídeos de batalla que había visto de depredadores alfa en varios mundos. La sonrisa de algo que sabía que estaba a punto de cazar. La humanidad pasó 10.000 años aprendiendo a matarse entre sí, dijo en voz baja. Nos volvimos muy buenos construyendo cosas que se mueven rápido y golpean fuerte. Cuando finalmente dejamos de luchar contra nosotros mismos, tomamos todas esas lecciones y las apuntamos hacia afuera. Se giró para salir de la cámara, luego se detuvo en la puerta. Mantengan este canal abierto. Quiero que el concilio vea lo que hacen los humanos cuando alguien pide ayuda. La pantalla holográfica cambió. Nuevas señales aparecieron, conectándose desde los transpondedores de la flota humana. Kellyan observó cómo 47 naves de combate se alineaban en el espacio. Su formación era extraña y asimétrica, nada parecida a los ordenados grupos de batalla que usaba el concilio. Estas naves se movían como una manada, no como un ejército. El buque insignia, un destructor llamado Implacable, comenzó a brillar. Las firmas de energía se dispararon a niveles que deberían haber destrozado la nave. En cambio, el propio espacio pareció doblarse alrededor del casco. Una por una, las otras naves hicieron lo mismo. La realidad se retorció y se comprimió. Y entonces, toda la flota humana simplemente desapareció. No saltaron a través del hiperespacio. No usaron propulsores tradicionales de velocidad superior a la luz. Abrieron un agujero en el espacio y lo atravesaron como quien cruza una puerta. Borlak revisó sus instrumentos 3 veces, seguro de que estaban funcionando mal. Imposible. Las lecturas de energía justo antes de que saltaran. Esa cantidad de poder podría destruir una luna. En su lugar, la convirtieron en un arma, observó el embajador Tran. La cámara se sumió en una tensa espera de 43 minutos. Kellyan mantuvo sus ojos en la transmisión de la colonia. Los devoradores ya estaban desembarcando fuerzas terrestres. Pudo ver a los guerreros de la colmena extendiéndose por las calles. Sus extremidades afiladas como cuchillas cortaban cualquier cosa que se moviera. Entonces, exactamente 43 minutos después de su partida, el espacio se abrió sobre la colonia. La flota humana emergió no en una salida cuidadosa y calculada del hiperespacio, sino en una explosión agresiva que envió ondas de energía a través de cada sensor en el sistema. El enjambre devorador había estado cazando sin oposición durante horas. Sus naves rodeaban la colonia en una densa nube de quitina negra y armas orgánicas. 3.000 naves, todas conectadas por la mente colmena, todas moviéndose con perfecta coordinación. Se giraron al unísono para enfrentar a los recién llegados. 3.000 naves contra 47. La voz de Rebecca llegó a través del canal de comunicación, tranquila y fría. Aquí la comandante Rebecca Vidal de la flota humana de respuesta en el espacio profundo, a cualquier colono superviviente. La ayuda ha llegado. Permaneced en vuestros refugios. Esto se pondrá ruidoso. Kellyan se inclinó hacia adelante, apenas respirando.
Las naves humanas no formaron una línea defensiva. No se agruparon para protección mutua. En cambio, se dispersaron en todas direcciones, rompiéndose como una manada de depredadores rodeando a su presa. El enjambre devorador avanzó en su tradicional masa abrumadora, listo para consumir esta diminuta nueva flota como había consumido cientos antes. Pero los humanos no huyeron. No dudaron. Aceleraron directamente hacia el enjambre. Sus armas ya disparaban. Y Kellyan se dio cuenta con un frío escalofrío de que los devoradores acababan de cometer un terrible error. No habían rodeado presas. Habían rodeado depredadores. La primera corbeta humana desapareció de todos los sensores en la cámara del Concilio Galáctico. Un momento estaba allí, acelerando hacia un grupo de cazas devoradores. Al siguiente, nada. Sin explosión, sin escombros. Simplemente se había ido. ¿Ya perdieron una nave?, preguntó alguien. Borlak revisó frenéticamente sus instrumentos. No, esperen. Todavía estoy recibiendo su señal de transpondedor, pero no puedo verla. Es como si la nave hubiera dejado de existir, pero sigue ahí. En la pantalla holográfica, las naves devoradoras pululaban en el espacio donde había estado la corbeta. Dispararon sus armas orgánicas al espacio vacío, sin alcanzar nada. Luego, desde dentro de su propia formación, comenzaron las explosiones. La corbeta invisible estaba entre ellos, disparando a quemarropa, y los devoradores no podían verla para defenderse. Tecnología de sigilo, susurró el embajador Tran, pero ese nivel de supresión de energía debería ser imposible. 3 corbetas humanas más desaparecieron de los sensores. Reaparecieron segundos después en posiciones completamente diferentes, habiéndose movido por el campo de batalla como fantasmas. El enjambre devorador intentó adaptarse, disparando al azar al espacio, pero los humanos ya se habían ido cuando llegaron los disparos. El comandante Marco Solís estaba en el centro de mando del destructor implacable, observando la pantalla táctica con fría concentración. A su alrededor, su tripulación trabajaba con eficiencia practicada. Sin pánico, sin vacilación. Habían entrenado para este escenario 1000 veces en simulaciones. La única diferencia era que ahora los enemigos eran reales. Grupo de corbetas Alfa, continúen patrón de ataque y retirada, ordenó. No dejen que predigan sus movimientos. Grupo de corbetas Beta, giren en amplio y suban a través del campo de asteroides. Usen los escombros como cobertura. Su oficial táctico, una mujer llamada Amaranta Okoro, levantó la vista de su puesto. Señor, los devoradores están intentando formar una formación esférica alrededor de la colonia. Si la completan, nada entrará ni saldrá. Entonces la romperemos antes de que terminen. Todos los destructores, apunten a los huecos de la formación. Quiero fuego concentrado en las secciones 7 y 12. Una vez que hayamos perforado, los portaaviones lanzarán todos los cazas. Los destructores humanos se movían como tiburones en el agua, suaves y letales. Sus armas no eran los elegantes rayos de energía que las especies del concilio preferían. Las armas humanas eran crudas en comparación. Cañones de riel que disparaban proyectiles de metal sólido a velocidades relativistas. Pals de misiles que podían abrumar los sistemas defensivos por puro volumen. Y algo que el concilio nunca había visto antes, armas que disparaban chorros de plasma sobrecalentado contenidos en botellas magnéticas. Las armas de plasma impactaron el flanco de un crucero devorador. La armadura orgánica que había protegido a la nave de las armas de energía convencionales se derritió como cera bajo una llama. La nave se rompió, derramando a sus guerreros de la colmena al espacio. Más armas humanas hablaron. Proyectiles de metal viajando a una fracción de la velocidad de la luz atravesaron los cascos devoradores, entrando por un lado y saliendo por el otro, a veces pasando por múltiples naves antes de finalmente perder impulso. Las matemáticas de la energía cinética no se preocupaban por escudos o armaduras. La fuerza equivalía a masa por aceleración, y los humanos habían maximizado ambas variables. En la colonia de abajo, los supervivientes se acurrucaban en refugios de emergencia. Se habían estado preparando para la muerte, recitando oraciones finales a sus diversos dioses. Ahora observaban a través de pequeñas ventanas cómo el cielo sobre ellos se convertía en una zona de guerra como ninguna otra en la historia registrada. Una joven Silos llamada Lyra apretó su rostro contra la ventana del refugio. Nunca antes había visto naves humanas.
Las naves del concilio que conocía estaban construidas con líneas suaves y curvas elegantes, diseñadas tanto por belleza como por función. Las naves humanas se veían diferentes, angulares, agresivas. Cada superficie estaba erizada de armas. No había belleza en su diseño, solo pura y brutal eficiencia. ¿Por qué luchan tan raro?, preguntó su padre, viendo una corbeta humana zigzaguear a través del fuego devorador con una agilidad imposible. Las flotas del concilio forman líneas y se intercambian fuego. Estos humanos están por todas partes a la vez. Un silos mayor, alguien que había estudiado especies alienígenas como pasatiempo, habló desde la esquina. Una vez leí sobre Terra. Su mundo era cruel. Durante millones de años, la supervivencia significó aprender a cazar y aprender a evitar ser cazado. Esos instintos todavía están en ellos. Afuera, un portaaviones humano lanzó sus cazas. 50 pequeñas naves salieron, moviéndose en grupos de 5. No volaban en formaciones ordenadas. Se movían como una bandada de pájaros, respondiendo unos a otros con coordinación instintiva. Cuando un caza se zambullía, los otros lo cubrían. Cuando uno retrocedía, otro tomaba su lugar. Flotaban uno alrededor del otro como el agua, siempre moviéndose, nunca quietos el tiempo suficiente para convertirse en un blanco fácil. Los devoradores intentaron abrumar a los cazas, usando su superioridad numérica. Era una táctica que había funcionado durante siglos. Pero los cazas humanos no entraron en pánico cuando fueron rodeados. Lucharon más duro, sus pilotos llevando sus naves a límites que habrían aterrorizado a las especies del concilio. Un caza, perseguido por una docena de naves devoradoras, se zambulló directamente hacia la superficie del planeta. Los devoradores lo siguieron, pensando que habían acorralado a su presa. En el último segundo posible, el piloto humano levantó, usando la gravedad y la atmósfera del planeta para ayudar al giro. La maniobra generó suficiente fuerza G para matar a la mayoría de los seres orgánicos. El humano sobrevivió y aceleró. Los devoradores, incapaces de igualar el giro, se estrellaron contra la atmósfera superior. Algunos se quemaron inmediatamente. Otros lograron alejarse, pero ahora estaban dispersos y desorganizados. El piloto humano superviviente no huyó. Se dio la vuelta y atacó a los devoradores confundidos, destruyendo 3 antes de que pudieran reformarse. De vuelta en la cámara del concilio, Kellyan observó en atónito silencio. Los humanos estaban superados en número 61. Según todos los cálculos lógicos, deberían haber sido destruidos en los primeros 5 minutos de combate. En cambio, estaban ganando. ¿Cómo están haciendo esto?, preguntó Borlak a nadie en particular. El enjambre devorador ha destruido flotas 10 veces más grandes. Porque esas flotas lucharon como seres civilizados, dijo lentamente el embajador Tran. Siguieron reglas de enfrentamiento. Usaron tácticas establecidas. Lucharon con honor. El ser de energía hizo una pausa. Los humanos no están luchando con honor. Están luchando para ganar. Una corbeta humana emergió del sigilo directamente detrás de una nave colmena devoradora. En lugar de apuntar a los motores o las armas como enseñaba la doctrina del concilio, la corbeta disparó todo a una sección pequeña y aparentemente insignificante del casco. El fuego concentrado rompió la armadura y penetró profundamente en el interior de la nave. La nave colmena se apagó. No destruida, sino paralizada, muerta en el espacio. ¿Qué golpearon?, preguntó alguien. La voz de Amaranta Okoro llegó a través del canal de comunicación abierto. Estaba explicando algo a los colonos rescatados a bordo de una de las naves humanas. Cada nave colmena devoradora tiene un centro neural central. Coordina todas las naves más pequeñas conectadas a ella. Destruyan el centro y cortarán a varios cientos de naves de la mente colmena a la vez. ¿Cómo descubrieron esto?, preguntó un colono, con voz temblorosa. Estudiamos cada informe de batalla que el concilio tenía sobre los devoradores, vimos miles de horas de imágenes de combate, analizamos sus patrones de movimiento. A nuestras computadoras tácticas les tomó unas 3 semanas identificar el punto débil. 3 semanas. El concilio había estado luchando contra los devoradores durante 200 años y nunca encontró esa debilidad. Los humanos la habían identificado en 3 semanas simplemente observando y aprendiendo. Más naves colmena se apagaron mientras las naves humanas apuntaban a los centros neurales con precisión quirúrgica. Sin la coordinación de la mente colmena, las naves devoradoras más pequeñas se confundieron.
No eran individuos capaces de pensamiento independiente. Eran células en un organismo más grande y ese organismo estaba siendo lobotomizado sistemáticamente. Marco Solís observó cómo la pantalla táctica se inclinaba a favor de la humanidad. La formación esférica que los devoradores habían intentado crear estaba rota. Las fuerzas humanas habían perforado en 4 lugares, creando corredores para que los colonos supervivientes evacuaran. Todas las naves de transporte comiencen las operaciones de extracción, ordenó. Quiero a todo ser vivo fuera de esa colonia en los próximos 30 minutos. Los grupos de cazas proporcionen escolta. Los destructores mantengan la presión sobre el enjambre. No dejen que se reagrupen. Una nueva voz entró en el canal de comunicación. Era Javier Ríos, un piloto de caza que ya había destruido 11 naves devoradoras. Comandante, tengo un problema. Mi caza sufrió daños. Los motores están fallando. Estoy a la deriva hacia un grupo de cruceros devoradores. Marco revisó la pantalla. El caza de Javier estaba realmente a la deriva, y no había naves amigas lo suficientemente cerca para ayudar. Los devoradores ya se estaban moviendo para capturar o destruir la nave averiada. ¿Puedes eyectarte?, preguntó Marco. Negativo, señor. El sistema de eyección está dañado, pero aún tengo armas y los tanques de combustible llenos. Hubo una pausa. Todos los que escuchaban sabían lo que eso significaba. Marco cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo. Javier, ¿estás seguro? Confirmado, señor. Puedo ver un transporte lleno de colonos en mi pantalla. Se dirige al punto de extracción. Estos cruceros devoradores se están moviendo para interceptarlo. Si me superan, esos civiles morirán. Marco quería encontrar otra opción. Quería salvar a su piloto, pero las matemáticas eran frías y claras. Una vida contra 300 vidas. Un caza contra 5 cruceros. Un soldado que se ofreció voluntario contra civiles inocentes que no tenían elección. La flota honra tu sacrificio, piloto, dijo Marco en voz baja. Haz que valga la pena. Siempre, señor. Ríos fuera. El caza averiado giró hacia los cruceros devoradores que se acercaban. Sus armas abrieron fuego, atrayendo su atención. Los cruceros, viendo una presa fácil, se movieron para rodearlo. Javier esperó hasta que estuvieron cerca, luego detonó sus tanques de combustible. La explosión vaporizó su caza y dañó gravemente a los 5 cruceros. El transporte lleno de colonos pasó sin ser molestado, dirigiéndose al punto de extracción. En la cámara del concilio, varios delegados jadearon. Kellyan sintió un dolor en su corazón. Ese humano había elegido morir para que otros pudieran vivir. No porque se lo ordenaran, sino porque calculó que su muerte tenía valor. Bárbaros, murmuró alguien. Tratan la vida tan a la ligera. Pero Kellyan no estaba de acuerdo. Había visto la expresión en el rostro de Marco Solís cuando autorizó ese sacrificio. Los humanos no trataban la vida a la ligera. Entendían su valor exacto y estaban dispuestos a pagarlo cuando era necesario. Eso no era barbarie. Eso era algo mucho más aterrador. Eso era disciplina. 20 años antes de la batalla, un grupo de líderes militares humanos se sentó en un búnker en las profundidades de la superficie de Terra. No eran políticos. Eran soldados, ingenieros y estrategas a quienes el recién formado mando espacial humano les había hecho una pregunta simple: ¿cómo luchamos una guerra en el espacio? La general Victoria Vega había sido quien respondió. Tenía 70 años, cabello gris y cicatrices de 3 conflictos planetarios diferentes. Había luchado en junglas, desiertos, páramos helados y ruinas urbanas. Había visto todo tipo de guerra que los humanos habían inventado para matarse entre sí. Comenzamos por entender lo que somos, había dicho, de pie ante una pantalla holográfica de Terra. Todas las demás especies de la galaxia evolucionaron como animales de presa o criaturas de manada. Piensan en términos de grupos y cooperación porque eso es lo que las mantuvo vivas. Nosotros somos diferentes. Presionó un botón y el holograma cambió para mostrar la sabana africana hace 2 millones de años. Los primeros humanos, apenas más que simios, se movían por la pradera. No eran los depredadores más fuertes, ni los más rápidos, ni los mejor armados por naturaleza, pero eran persistentes. Seguían a presas heridas durante días hasta que colapsaban por agotamiento. Trabajaban en grupos para derribar animales 10 veces su tamaño.
Somos depredadores perseguidores, continuó Victoria. Evolucionamos para perseguir, rastrear, superar. Y cuando nuestra presa intentaba defenderse, aprendimos a pensar como ellos, a predecirlos, a atraparlos. Eso es lo que nos convirtió en depredadores alfa en un mundo de la muerte. No la fuerza, no la velocidad. Nuestra capacidad de entender a nuestro enemigo y adaptarnos más rápido de lo que ellos pueden. La presentación continuó durante 3 horas. Al final, se habían sentado las bases de toda la doctrina de combate espacial de la humanidad. Las naves serían rápidas y maniobrables, capaces de una persecución sostenida. Las armas serían abrumadoras y variadas, adaptadas a cualquier situación. Las tácticas serían fluidas, cambiando según el comportamiento del enemigo. Y lo más importante, ninguna lucha sería justa. Los humanos usarían cada ventaja, cada truco sucio, cada lección aprendida de 10.000 años de guerra. Ahora, esos principios estaban siendo puestos a prueba contra el enjambre devorador. A bordo de la nave de transporte Santuario, los colonos rescatados se sentaron en la bodega de carga, envueltos en mantas de emergencia. Estaban vivos, pero muchos estaban heridos. Los equipos médicos se movían entre ellos, ofreciendo tratamiento. Los humanos trabajaban con tranquila eficiencia, haciendo preguntas en un lenguaje comercial simple, usando gestos con las manos cuando las palabras fallaban. Una niña silos llamada Lyra se sentó con su padre, observando a una médica humana tratar una herida en su brazo. El nombre de la médica era Amaranta Okoro, aunque se había presentado simplemente como Llámame Doc. Trabajó rápidamente, limpiando la herida y aplicando piel sintética que la ayudaría a sanar más rápido. ¿Por qué sus naves atacaron tan extrañamente?, preguntó Lyra, con voz pequeña. Los devoradores eran muchos más. Pensé que morirían como siempre lo hacen las flotas del concilio. Amaranta terminó de vendar la herida antes de responder. Miró a la niña con ojos amables, pero había algo en esa mirada que hizo a Lyra temblar, algo antiguo y depredador. ¿Puedo contarte una historia sobre Terra?, preguntó Amaranta. Lyra asintió. Hace mucho tiempo, mis ancestros vivieron en un lugar con muchos animales peligrosos. Leones, hienas, cocodrilos, todos más grandes y fuertes que los humanos. Pero los humanos sobrevivimos porque aprendimos a pensar de manera diferente. Cuando un león atacaba la aldea, no lo combatíamos cara a cara. Lo rastreábamos hasta su guarida. Estudiábamos cómo cazaba, cuando dormía, qué le temía. Luego usábamos ese conocimiento para derrotarlo. Pero los devoradores no son animales, dijo Lyra. Son inteligentes. Trabajan juntos. Nosotros también, respondió Amaranta. Los humanos hemos estado luchando entre nosotros durante toda nuestra historia. Aprendimos todas las formas de matar, todas las formas de destruir, todas las formas de ganar. Guerras entre naciones, guerras entre ciudades, guerras entre familias. Nos volvimos muy buenos en ello. Hizo una pausa. Luego, hace unos 100 años, casi nos destruimos a nosotros mismos. Armas nucleares, plagas biológicas. Estuvimos muy cerca de la extinción. Eso es terrible, susurró Lyra. Lo fue, concedió Amaranta. Pero sobrevivimos. Y aprendimos algo importante. Todo ese conocimiento que teníamos sobre destruirnos mutuamente. Todas esas armas y tácticas y estrategias, podíamos usarlas para proteger en lugar de dañar. Cuando conocimos al Concilio Galáctico y aprendimos sobre los devoradores, vimos un enemigo que se creía imbatible. Vimos un enemigo que necesitaba aprender que estaba equivocado. Fuera del transporte, la batalla continuaba. Las naves humanas se movían a través de la formación devoradora como lobos a través de un rebaño de ovejas. No apuntaban al azar. Cada disparo era calculado. Cada maniobra tenía un propósito. Marco Solís había implementado el protocolo Alfa, una estrategia de combate desarrollada específicamente para enemigos de mente colmena. El protocolo tenía una filosofía simple: córtale la cabeza y el cuerpo muere. Cada nave colmena devoradora se convirtió en un objetivo prioritario. Las fuerzas humanas concentraron su fuego, abrumando una nave a la vez con ataques concentrados. Los devoradores, controlados por una inteligencia colectiva, no podían adaptarse lo suficientemente rápido. Habían pasado siglos luchando contra enemigos que distribuían su fuego uniformemente entre todos los objetivos. Los humanos ignoraron esa doctrina por completo.
Sacrificaron la eficiencia por la efectividad, volcando todo en puntos únicos hasta que se rompían. Una nave colmena devoradora intentó huir. Su centro neural dañado pero aún funcional. Un destructor humano la persiguió disparando continuamente. La nave colmena tenía mayor masa y debería haber podido absorber más daño. Pero la nave humana apuntó al mismo punto una y otra vez, ampliando la brecha con cada impacto hasta que el centro neural quedó expuesto al espacio. Un disparo más y la nave colmena se apagó por completo. 47 naves devoradoras más pequeñas conectadas a esa nave perdieron la coordinación. Derivaron en el espacio, confundidas e indefensas. Los cazas humanos las barrieron rápidamente, eliminando la amenaza. En la cámara del concilio, los delegados observaron cómo se desarrollaba la batalla con creciente inquietud. Habían esperado que los humanos murieran heroicamente. En cambio, estaban ganando sistemáticamente. Están usando guerra psicológica, observó el embajador Tran. Miren sus frecuencias de transmisión. Borlak cambió la alimentación de audio de la cámara para captar lo que los humanos transmitían al espacio abierto. Sonidos extraños llenaron el aire. Aullidos, rugidos, chirridos, llamadas de depredadores de 1000 especies diferentes de Terra mezclados con distorsión electrónica y frecuencias subsónicas. ¿Cuál es el propósito de este ruido?, preguntó alguien. Los devoradores son una mente colmena, explicó Borlak lentamente. Se comunican a través de señales biológicas. Estos sonidos están interfiriendo con su coordinación. Los humanos no solo están luchando contra ellos. Los están confundiendo, asustándolos. ¿Puede una mente colmena sentir miedo?, se preguntó Kellyan en voz alta. Como si respondiera, el enjambre devorador comenzó a retirarse. No una retirada coordinada, sino una huida en pánico. Las naves rompieron formación y huyeron en diferentes direcciones. La mente colmena había encontrado algo que nunca antes había experimentado. Un enemigo que la cazaba con la misma eficiencia despiadada que ella usaba con otros. Las naves humanas persiguieron sin dudar. No habría misericordia, ni cuartel. Los devoradores habían llegado a este sistema para consumirlo todo. Ahora aprenderían lo que significaba ser consumido. Un pequeño grupo de cazas devoradores intentó esconderse en el campo de escombros de las naves destruidas. Los sensores humanos los encontraron de todos modos. Corbetas de sigilo se materializaron de la nada y los eliminaron uno por uno. No había lugar para esconderse de un enemigo que había pasado miles de años cazando a los suyos a través de cada terreno imaginable. Marco Solís estaba en su centro de mando, observando cómo los devoradores se rompían. No sentía satisfacción, ni alegría en la violencia, solo una fría determinación de terminar lo que había comenzado. Todas las naves mantengan la persecución, ordenó. Ninguna nave devoradora abandona este sistema. Acabaremos con esta amenaza aquí y ahora. Su oficial táctico levantó la vista, preocupada. Señor, los protocolos del concilio establecen que los enemigos derrotados deben tener permiso para retirarse. Se considera un crimen de guerra perseguir a una fuerza en fuga. Marco se volvió hacia ella y su expresión era dura. Los protocolos del concilio permitieron a los devoradores destruir 17 colonias en la última década. ¿Cuántos millones murieron porque alguien decidió que la misericordia era más importante que la victoria? Volvió a mirar la pantalla. Esos protocolos terminan hoy. Enseñaremos a la galaxia una nueva forma de luchar. La flota humana se extendió por el sistema, cazando cada nave devoradora restante. Fue metódico, eficiente, brutal, y estaba funcionando. Kellyan observó desde la cámara del concilio y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los humanos no solo estaban ganando una batalla. Estaban demostrando una verdad fundamental que la galaxia había olvidado. A veces, la supervivencia requería no solo defenderse, sino asegurarse de que el enemigo nunca pudiera amenazarte de nuevo. El enjambre devorador, que había aterrorizado esta región del espacio durante 2 siglos, estaba siendo desmantelado sistemáticamente por una especie que solo había estado en el espacio durante 3 generaciones. Las matemáticas deberían haber sido imposibles. El resultado debería haber sido cierto. Pero los humanos habían mirado esos cálculos y decidieron que los números estaban equivocados. Habían traído sus propias matemáticas al campo de batalla. Ecuaciones escritas en sangre y acero durante miles de años de guerra constante. Y esas ecuaciones estaban demostrando ser mucho más precisas que cualquier cosa que el concilio hubiera desarrollado jamás.
Mientras la última nave colmena devoradora en el área inmediata explotaba, Marco Solís se permitió un pequeño momento de descanso, pero solo un momento. La batalla por la colonia estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. En algún lugar de este sistema, la nave de mando principal devoradora se escondía. La nave que controlaba todas las demás. La verdadera cúspide del enjambre. Lancen drones de reconocimiento, ordenó Marco. Encuéntrenme a su reina. No hemos terminado aquí. Los drones de reconocimiento encontraron el rastro 3 horas después de que terminara la batalla inicial. Una enorme firma de energía que se alejaba de la colonia a velocidad máxima, dejando un rastro de radiación que los sensores humanos podían seguir como migas de pan. La nave reina devoradora estaba huyendo. La almirante Victoria Vega llegó al sistema a bordo del portaaviones Indomable justo cuando comenzaba la persecución. Ella era la arquitecta de la doctrina de combate espacial humana, y quería ver sus teorías puestas a prueba contra el enemigo más peligroso de la galaxia. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado, y su uniforme mostraba 40 años de medallas de servicio. Se había ganado cada una de ellas con sangre. El rostro de Marco Solís apareció en su pantalla de comunicación. Parecía cansado, pero concentrado. Almirante, la nave reina se dirige hacia la barrera nebular. Si llega a las densas nubes de gas, la perderemos en los sensores. Entonces no dejaremos que llegue a las nubes, respondió Victoria simplemente. ¿Cuántas naves devoradoras quedan? Aproximadamente 400, todas agrupándose alrededor de la nave reina para protegerla. Se están reformando en una esfera defensiva. Victoria estudió la pantalla táctica. Los devoradores estaban haciendo exactamente lo que ella había predicho que harían. Retirarse a su activo más fuerte y protegerlo a toda costa. Era lógico, predecible, y le dio exactamente la apertura que necesitaba. Preparen la flota para una persecución prolongada. Los seguiremos a través de tantos sistemas como sea necesario. El enjambre devorador termina hoy, de una forma u otra. En la cámara del concilio, de vuelta en la estación, el pánico había reemplazado el asombro inicial. La votación para autorizar la asistencia humana había sido para la defensa de la colonia, no para una campaña militar extendida a través de múltiples sistemas. Deben detenerse, insistió un delegado Breen. La batalla está ganada. La colonia está a salvo. Esta persecución viola 3 tratados diferentes del concilio sobre las reglas de enfrentamiento. Kellyan escuchó los argumentos con creciente frustración. Su gente estaba a salvo porque los humanos habían ignorado la sabiduría convencional. Ahora, esos mismos delegados que habían votado para enviar a los humanos querían atar sus manos con regulaciones escritas por especies que nunca habían ganado una guerra contra los devoradores. Quizás deberíamos dejarlos terminar, dijo en voz baja. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Kellyan rara vez hablaba en los debates del concilio, prefiriendo observar en lugar de participar. Pero ahora, con su gente rescatada y soldados humanos muriendo para proteger la galaxia, no podía permanecer en silencio. Durante 200 años, hemos luchado contra los devoradores con honor, continuó. Hemos seguido las reglas. Hemos mostrado misericordia a los enemigos que se retiraban. ¿Y en esos 200 años, cuántas colonias han sido destruidas? ¿Cuántos miles de millones han muerto? Miró alrededor de la cámara. Los humanos están ofreciendo hacer lo que hemos sido demasiado civilizados para hacer. Están ofreciendo ganar. ¿A qué costo? Preguntó el embajador Tran. No podemos abandonar nuestros principios simplemente porque la violencia sea más fácil. Sus principios son lujos comprados con la sangre de otras personas. La voz de Victoria Vega irrumpió en el canal de comunicación. Había estado escuchando el debate del concilio y decidió unirse. Mi especie pasó 10.000 años matándose entre sí antes de que finalmente aprendiéramos la paz. Sabemos exactamente lo que cuesta la violencia porque pagamos ese precio una y otra vez. Pero también aprendimos que a veces el costo de la misericordia es mayor. Transmitió un archivo de datos a la cámara del concilio. Apareció en la pantalla holográfica mostrando una lista de colonias que los devoradores habían atacado en la última década. 17 asentamientos. Cada uno había recibido alguna forma de asistencia del concilio. Cada uno había visto a las fuerzas devoradoras ser ahuyentadas u obligadas a retirarse, y cada uno había sido atacado de nuevo en los siguientes 2 años por el mismo enjambre al que se le había permitido escapar. Ustedes los dejaron ir porque pensaron que era moral, dijo Victoria, con la voz fría como el espacio profundo.
Volvieron más fuertes. Aprendieron sus tácticas. Se adaptaron y más personas murieron. Ese es el precio de su misericordia. ¿Qué querría que hiciéramos? Preguntó el embajador Tran. ¿Cazarlos hasta la extinción? ¿Convertirnos en monstruos genocidas? Los devoradores no son una especie, respondió Victoria. Son un arma, una máquina biológica diseñada para consumir y expandirse. No tienen cultura, no tienen individuos, no tienen potencial para la paz o el cambio. Existen solo para alimentarse. Mostrarles misericordia es como mostrar misericordia a una plaga o un fuego. No es moral. Es estúpido. El argumento continuó, pero Victoria ya había cortado su transmisión. Había dicho lo que tenía que decir. Ahora tenía trabajo que hacer. El Indomable y su flota de escoltas se movieron para unirse a la persecución, llevando la fuerza humana total a 73 naves de combate. La nave reina devoradora huyó a través de 3 sistemas durante las siguientes 8 horas. Cada vez que las fuerzas humanas se acercaban, saltaba a otro sistema, siempre dirigiéndose más profundamente al espacio inexplorado. Las 400 escoltas lucharon desesperadamente, sacrificándose para ganar tiempo para que su reina escapara. Las naves humanas las destruyeron metódicamente. Sin dramáticos combates aéreos, sin sacrificios heroicos necesarios, solo una fría y calculada eliminación de objetivos en orden de prioridad. Los humanos habían dejado de transmitir sus sonidos depredadores. Ya no necesitaban guerra psicológica. Los devoradores ya estaban aterrorizados. La embajadora Rebeca Vidal, que había permanecido con la flota, observó la persecución desde el puente del Implacable. Grabó todo, sabiendo que el concilio exigiría una rendición de cuentas completa de las acciones humanas. Que lo vean todo, pensó. Que entiendan cómo es la guerra real. Un joven oficial de navegación llamado David Parra habló desde su puesto. Embajadora, hemos estado rastreando la dirección de la nave reina. Si mantiene este curso, llegará al velo exterior en aproximadamente 6 horas. Rebeca sintió un frío peso en el estómago. El velo exterior era el borde del espacio cartografiado. Más allá, no había mapas estelares confiables, no había colonias conocidas, no había presencia del concilio. Si la reina devoradora escapaba a ese territorio desconocido, podría reconstruir su enjambre a salvo. En 10 años, quizás 20, regresaría con números que la galaxia no podría combatir. No podemos dejar que llegue al velo, dijo. Ya estamos a velocidad máxima de persecución, respondió David. A menos que arriesguemos sobrecargar los motores, no podemos alcanzarlos antes del límite. Rebeca tomó una decisión que la atormentaría durante años. Ordenen a todas las naves de apoyo y naves dañadas que abandonen la persecución. Transfieran sus reservas de combustible a los destructores y corbetas listos para el combate. Aligeraremos la flota y pondremos todo en velocidad. Eso dejará a las naves dañadas varadas aquí, dijo David con cautela. Podrían pasar días hasta que las naves de rescate las alcancen. Lo sé. Háganlo de todos modos. La orden fue transmitida. 12 naves humanas, dañadas pero aún móviles, se separaron de la flota principal. Sus tripulaciones transfirieron cada gota de combustible que pudieron a las naves que continuaban la persecución. Luego observaron cómo sus camaradas aceleraban, llevando sus motores más allá de los límites de seguridad. En una de esas naves varadas, una joven piloto llamada Isabel Ríos se sentó en su cabina y observó cómo la flota desaparecía en la distancia. Su caza había sufrido daños durante la batalla inicial, y aunque podía volar, no podía mantener las velocidades de persecución necesarias. Había dado su combustible a su líder de escuadrón, asegurándose de que pudiera continuar la caza. Buena caza, susurró al espacio vacío. Luego se acomodó a esperar el rescate, esperando que el soporte vital dañado durara lo suficiente. La flota perseguidora acortó la distancia. Los ingenieros humanos llevaron los motores al 110% de su capacidad, luego al 120%. El metal gimió bajo la tensión. Los sistemas de enfriamiento luchaban por evitar el sobrecalentamiento. Las tripulaciones trabajaban frenéticamente para evitar que sus naves se desintegraran, pero estaban ganando. La nave reina devoradora, cargada por su tamaño masivo, no podía igualar la velocidad desesperada de las naves humanas. Marco Solís observó cómo el contador de distancia disminuía. 500.000 kilómetros, 400.000, 300.000. La iban a atrapar.
Entonces las escoltas devoradoras hicieron algo inesperado. Las 300 naves restantes giraron al unísono y aceleraron de regreso hacia los humanos que las perseguían. No estaban tratando de luchar. Estaban tratando de crear una barrera, una pared de naves que obligaría a los humanos a reducir la velocidad o ser destruidos en la colisión. Todas las naves, no reduzcan la velocidad, ordenó Victoria Vega. Atraviésenlas. Cueste lo que cueste. La flota humana no dudó. Los destructores abrieron fuego con todo lo que tenían, abriendo corredores a través de la formación devoradora. Las corbetas se zambulleron por los huecos, recibiendo fuego por todos lados, pero sin detenerse. Los cazas se abrían paso entre las naves más grandes, sus pilotos aceptando la muerte como el costo del éxito. 8 naves humanas fueron destruidas en el avance. Más de 100 miembros de la tripulación murieron en esas explosiones. Pero la flota atravesó la barrera devoradora y continuó la persecución. Las matemáticas eran brutales, pero simples. 8 naves y 100 vidas contra permitir que la reina devoradora escapara y potencialmente matara a miles de millones en el futuro. Victoria vio morir a sus naves y sintió cada pérdida como una herida física. Pero no ordenó la retirada. Había tomado esta decisión años atrás en ese búnker debajo de tierra cuando ayudó a diseñar el enfoque de la humanidad para la guerra espacial. Algunas batallas requerían sacrificio. Algunas victorias exigían sangre. La nave reina devoradora estaba ahora a solo 200.000 kilómetros por delante. Estaba lo suficientemente cerca como para que los cañones de riel humanos pudieran comenzar a disparar a distancia extrema. Los proyectiles de metal cruzaron la distancia, la mayoría fallando, pero algunos golpeando. Los escudos de la nave reina destellaron y resistieron, pero cada impacto agotaba sus reservas de energía. Apuntad a los colectores del motor, ordenó Marco. No necesitamos destruirla. Solo necesitamos ralentizarla. Las armas humanas se concentraron en la popa de la nave reina. Proyectiles de cañón de riel, lanzas de plasma y salvas de misiles impactaron a pocos cientos de metros unos de otros. La potencia de fuego combinada finalmente abrumó los escudos. Las explosiones brotaron en la popa de la reina. Uno de sus motores principales parpadeó y murió. La enorme nave comenzó a ralentizarse. No mucho, pero lo suficiente. La flota humana acortó la distancia final. En 30 minutos, tenían la nave reina rodeada, pero no atacaron. Todavía no. Victoria Vega quería que este enemigo entendiera algo antes de morir. Aquí la almirante Victoria Vega del Mando Espacial Humano para el enjambre devorador. Transmitió en todas las frecuencias. Vinisteis a esa colonia esperando presa fácil. Habéis estado cazando especies del concilio durante 2 siglos, engordando con su misericordia y vacilación. Pero cometisteis un error. Pedisteis ayuda y los humanos respondieron. Hizo una pausa. No somos como las especies del concilio. No somos animales de presa que aprenden a luchar. Somos depredadores que aprenden a pensar. Y ahora aprenderéis lo que significa ser cazado por algo más peligroso que vosotros. La nave reina intentó huir. Sus motores restantes se encendieron a máxima potencia. Disparó todas las armas que tenía contra las naves humanas que la rodeaban. Incluso intentó saltar a otro sistema, pero sus motores dañados no pudieron acumular suficiente carga. La flota humana se acercó, y no quedaba ningún lugar donde huir. La nave reina devoradora murió lentamente. Las naves humanas la rodearon en una formación esférica. Sus armas disparaban en salvas cuidadosamente coordinadas. No querían destruirla demasiado rápido. Querían que cada guerrero devorador aún conectado a la mente colmena sintiera morir a su reina. Que entendiera que su mayor fuerza, su conciencia colectiva, se había convertido en su mayor debilidad. Cuando una parte de la mente colmena experimentaba la muerte, todas las partes la sentían. El casco de la nave reina se resquebrajó sección por sección. Explosiones internas iluminaron la oscuridad del espacio. La enorme nave, que había tardado 2 siglos en alcanzar su tamaño actual, quedó reducida a escombros en llamas en menos de 1 hora. Con su muerte, las naves devoradoras restantes esparcidas por el sistema simplemente se detuvieron. Sin la reina que las guiara, no eran más que máquinas orgánicas sin programación. Las fuerzas humanas las destruyeron rápidamente, eficientemente y sin misericordia. En la cámara del concilio, el silencio había caído.
Los delegados habían observado toda la persecución y la batalla final. Habían visto la determinación humana, el sacrificio humano y la crueldad humana, todo combinado en una sola campaña militar. El enjambre devorador, que había sido un problema irresoluble desde antes de que algunos de los delegados más jóvenes nacieran, había sido eliminado en menos de un día de operaciones humanas. La imagen de la almirante Victoria Vega apareció en la pantalla principal. Parecía exhausta, de pie en el puente del Indomable con el humo aún disipándose de un incendio que había estallado durante el enfrentamiento final. Detrás de ella, los miembros de la tripulación trabajaban para reparar los daños. Había perdido un total de 12 naves durante la campaña. Más de 300 vidas humanas terminaron para salvar a decenas de miles de civiles alienígenas. El enjambre devorador en este sector ha sido neutralizado, informó, su voz formal y precisa. Estamos comenzando las operaciones de rescate de nuestras naves varadas y la recuperación de nuestros caídos. La colonia está segura. Todos los civiles han sido evacuados a salvo. El embajador Trump parpadeó con lo que podría haber sido angustia. Almirante Vega. Este concilio debe protestar formalmente sus acciones. La persecución de enemigos derrotados viola múltiples tratados. La destrucción de la nave reina cuando intentaba huir constituye un crimen de guerra según la ley galáctica actual. La expresión de Victoria no cambió. Entonces cambien sus leyes, porque lo que hicimos hoy es lo que parece la supervivencia. Pueden llamarlo crimen de guerra, pero esos colonos lo llaman rescate. Pueden decir que fuimos demasiado brutales, pero las familias de los muertos nos llaman héroes. Pueden esconderse detrás de sus tratados y protocolos, pero cuando llegue la próxima amenaza, y llegará, esos papeles no los protegerán. Habla como si más violencia fuera inevitable, dijo el embajador. Lo es, replicó Victoria rotundamente. La galaxia es un lugar peligroso. Los devoradores no eran la única amenaza allí afuera, solo la más inmediata. Hay otras especies hostiles, otros peligros que aún no hemos encontrado. Pueden elegir enfrentarlos con sus métodos actuales y seguir perdiendo, o pueden aprender de lo que sucedió hoy. Kellyan se levantó de su asiento, su voz resonando en la cámara. ¿Qué propone, almirante? Victoria volvió su atención hacia él. Había leído su expediente y sabía que era uno de los pocos miembros del concilio que entendía la necesidad de lo que se había hecho. Propongo que establezcamos una nueva doctrina militar para el concilio galáctico, no una basada en la defensa y la retirada, sino en la respuesta rápida y la neutralización total de amenazas. Propongo que los humanos entrenen a sus especies en tácticas de combate reales, no en la guerra ceremonial que han estado practicando. ¿Quieren convertirnos en depredadores como ustedes?, acusó alguien. No, dijo Victoria. Quiero enseñarles cómo sobrevivir en un universo al que no le importan sus filosofías. Pueden mantener sus culturas, sus valores, sus formas de vida, pero cuando llegue el peligro, necesitan saber cómo terminarlo permanentemente, no solo alejarlo para que los amenace de nuevo más tarde. El debate que siguió duró 6 horas. Algunas especies votaron inmediatamente en contra de cualquier involucramiento militar humano. Vieron a la humanidad como peligrosa, una especie demasiado cómoda con la violencia, demasiado dispuesta a sacrificarse. Otras, particularmente aquellas que habían perdido colonias a manos de los devoradores, votaron a favor. Habían enterrado suficientes muertos para entender que la supervivencia a veces requería decisiones difíciles. La votación final fue de 17 a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Pasó por el margen más estrecho. La humanidad sería designada como especie de respuesta de emergencia para el concilio galáctico. Cuando surgieran amenazas que requirieran una fuerza inmediata y abrumadora, se llamaría primero a los humanos. Rebeca Vidal se presentó ante el concilio después de la votación, con una expresión cuidadosamente neutral. Aceptamos esta responsabilidad, pero entiendan algo claramente. Cuando pidan ayuda humana, responderemos con métodos humanos. No seguiremos sus reglas de enfrentamiento si comprometen la misión. No mostraremos misericordia a enemigos que no la merecen, y haremos lo que sea necesario para proteger vidas inocentes. Hizo una pausa. Si no pueden aceptar eso, no nos llamen. 3 meses después, las flotas de patrulla humanas se extendieron por el espacio del concilio. Eran pequeños grupos, nunca más de 10 naves, posicionadas en puntos estratégicos por toda la galaxia. Su misión era simple, responder a cualquier emergencia en un plazo de 6 horas y neutralizar la amenaza con la máxima eficiencia. La galaxia se ajustó a esta nueva realidad lentamente.
Algunas especies dieron la bienvenida a la presencia humana, sintiéndose más seguras con naves diseñadas por depredadores custodiando sus fronteras. Otras lo resintieron, viendo a los humanos como un mal necesario en el mejor de los casos y una amenaza futura en el peor. Kellyan visitó Terra durante este periodo de transición, queriendo entender la especie que había salvado a su gente. Se detuvo en el cuartel general del Mando Espacial Humano, mirando una pared cubierta de fotografías. Eran los miembros de la tripulación que habían muerto durante la campaña devoradora. 317 rostros, cada uno de alguien que se había ofrecido a arriesgarlo todo por alienígenas que nunca habían conocido. Victoria Vega lo encontró allí, mirando el memorial. «Los honramos», dijo en voz baja. «Cada vida perdida es recordada. Cada sacrificio es registrado. No olvidamos el precio de nuestras acciones». «¿Por qué hacen esto?», preguntó Kellyan. «Su especie ha estado en el espacio por tan poco tiempo. Podrían haberse quedado en Terra, ignorado al concilio, vivido en paz. ¿Por qué arriesgar sus vidas por extraños?». Victoria se quedó en silencio un momento, considerando la pregunta. «¿Sabe cómo llamaban los humanos a nuestro planeta antes de que llegáramos al espacio?», preguntó. «Lo llamábamos infierno. Terra intentó matarnos de todas las formas posibles. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, climas extremos. Sobrevivimos aprendiendo a trabajar juntos para proteger a los débiles, para luchar contra cualquier cosa que amenazara nuestra supervivencia». Miró la pared de fotografías. «Cuando llegamos al espacio y encontramos otras especies, vimos lo mismo que vimos en nuestra propia historia. Gente tratando de sobrevivir en un universo peligroso. ¿Cómo no íbamos a ayudar? Tenemos 10.000 años de experiencia luchando contra probabilidades imposibles. Sería un error guardar ese conocimiento para nosotros mismos. Incluso si eso significa que más de su gente morirá», preguntó Kellyan. «Especialmente entonces», replicó Victoria. «Porque entendemos que algunas cosas valen la pena morir por ellas. Paz, seguridad, la oportunidad de que los niños crezcan sin miedo. Pagamos por esas cosas en Terra con océanos de sangre durante miles de años. Ahora podemos ayudar a la galaxia a lograrlas más rápido con menos sufrimiento. Eso vale cualquier costo». 6 meses después de la campaña devoradora, la galaxia se había asentado en una nueva normalidad. Las flotas de respuesta humanas ya habían lidiado con 3 incidentes separados: una armada pirata que atacaba rutas comerciales, una nave de guerra ya deshonesta que había escapado de sus creadores, y una especie que intentaba conquistar a su vecino mediante la guerra biológica. En cada caso, los humanos respondieron con fuerza abrumadora y pusieron fin a las amenazas. Permanentemente. Las especies del concilio comenzaron a notar patrones. Las flotas humanas no se hacían más pequeñas cuando se eliminaban las amenazas. Se hacían más grandes. Más astilleros aparecieron en el espacio controlado por humanos, más investigación de armas, más instalaciones de entrenamiento. La humanidad se estaba preparando para algo. Algunos delegados se preocuparon. Plantearon preguntas en las sesiones del concilio sobre la militarización humana. ¿Se estaban volviendo los humanos demasiado poderosos, demasiado peligrosos? ¿Qué pasaría si decidieran que el propio concilio era una amenaza? Rebeca Vidal abordó estas preocupaciones directamente. «Tienen razón en preocuparse», dijo, de pie ante los delegados reunidos. «Estamos construyendo una fuerza militar como nunca antes ha visto la galaxia. Estamos desarrollando armas que podrían destruir mundos. Estamos entrenando soldados en métodos de guerra que les resultan horribles». Miró alrededor de la cámara. «Pero entiendan por qué. Hemos visto su historia. Hemos estudiado cada conflicto, cada guerra, cada amenaza que han enfrentado en 10.000 años de civilización registrada, y hemos encontrado un patrón». Activó una pantalla holográfica que mostraba la línea de tiempo de la historia galáctica. Marcadores rojos indicaban conflictos importantes. Aparecieron con una regularidad inquietante. Cada 200 años, en promedio, algo emerge que amenaza la paz galáctica. Los devoradores, la plaga de la síntesis, el colectivo estrella oscura. Cada vez el concilio apenas sobrevive, miles de millones mueren, especies enteras se extinguen. Se recuperan, reconstruyen, y luego vuelve a suceder. La pantalla cambió, mostrando proyecciones humanas para el futuro. Según nuestros cálculos, la galaxia está atrasada para la próxima gran amenaza. Podría ser otra mente colmena.
Podría ser una invasión de otra galaxia. Podría ser algo que aún no hemos imaginado. Pero está llegando. Y cuando llegue, nos necesitarán listos. Entonces, ¿construyen armas para luchar contra un enemigo que quizás no exista? Preguntó el embajador Tran. Construimos armas para luchar contra un enemigo que definitivamente existirá, corrigió Rebeca. Simplemente aún no sabemos qué forma tomará. Por eso nos preparamos para todo. El concilio no pudo discutir la lógica, aunque no les gustaran las implicaciones. La humanidad había demostrado su eficacia. Los métodos eran brutales. La filosofía era aterradora, pero los resultados eran innegables. La galaxia estaba más segura con naves de guerra humanas patrullando. Un año después de la campaña devoradora, una nueva señal llegó a la Cámara del Concilio. Venía de más allá del velo exterior, de las regiones inexploradas del espacio que ninguna nave del Concilio había explorado jamás. La señal era débil, pero el mensaje era claro, una llamada de auxilio. Algo en la oscuridad necesitaba ayuda. El Concilio debatió durante 3 horas. Enviar naves al espacio desconocido era peligroso. No tenían mapas, ni conocimiento de lo que había más allá del límite. Podría ser una trampa. Podría ser un engaño. Podría ser el preludio de la misma amenaza sobre la que Rebeca Vidal había advertido. Antes de que se pudiera convocar la votación, el rostro de Victoria Vega apareció en la pantalla de comunicación. Había estado escuchando el debate desde su nave insignia, que estaba posicionada cerca del velo exterior. Su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que Kellyan reconoció. Ahora, la mirada de un depredador que había captado un rastro. Iremos, dijo Victoria simplemente. No necesitan votar. No necesitan autorizarlo. Alguien pidió ayuda y los humanos responden. Eso es lo que hacemos. No saben lo que hay ahí fuera, protestó un delegado. Podrían estar volando hacia algo mucho peor que los devoradores. Victoria sonrió y fue la misma expresión que Rebeca Vidal había mostrado hacía un año cuando se ofreció por primera vez con la flota humana. Entonces aprenderemos a combatirlo. Siempre lo hacemos. La transmisión terminó en 1 hora. Una flota expedicionaria humana de 30 naves cruzó el límite hacia el velo exterior. No sabían lo que encontrarían. No sabían si regresarían. Pero fueron de todos modos porque esa era la naturaleza de los depredadores que habían aprendido a proteger en lugar de cazar. La galaxia los vio irse y se preguntó qué regresaría. ¿Serían los humanos victoriosos una vez más? ¿O sería otra cosa? Algo que había estado esperando en la oscuridad a una presa lo suficientemente estúpida como para entrar en su dominio. Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. La galaxia había cambiado para siempre. La era de la guerra defensiva y la vacilación moral estaba terminando. La era de las flotas depredadoras de la humanidad había comenzado. Y en las profundidades del espacio inexplorado, algo antiguo se agitó, sintiendo la aproximación de una nueva presa. Había estado cazando en la oscuridad durante eones, consumiendo civilizaciones enteras que se atrevían a cruzar el límite. Anticipaba otra comida fácil. No tenía forma de saber que, por primera vez en su existencia, estaba a punto de encontrarse con algo que podía cazar de vuelta.